Bueno, buenas tardes. Un gozo poder verles nuevamente. Siempre oramos por ustedes. La verdad que en Carapachay y bueno, en las otras iglesias que han venido, Hurlingham, Campana, Villa del Parque, siempre nos preguntan por ustedes, oran por ustedes. Y siempre que el que viene y vuelve y lleva noticias, siempre son buenas. Sabemos que el Señor está orando, así que bueno, damos gracias al Señor por eso. Bueno, les invito a abrir sus Biblias hoy en Lucas, capítulo 16. En Lucas capítulo 16 y vamos a estar leyendo del versículo 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Leo, dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oramos una vez más. Padre, qué preciosa que es tu palabra. Queremos rogarte, por favor, que tú la uses ahora en esta tarde. Necesitamos escuchar tu voz. Señor, necesitamos que tú abres a nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento. Padre, te rogamos que tú quebrantes nuestros corazones endurecidos, que tú consueles, Señor, los corazones desanimados. Padre, tú conoces cada necesidad, cada persona. Por favor, Señor, necesitamos de ti. Te ruego que hoy, por medio de la predicación de tu palabra, tu nombre y solamente tu nombre sea exaltado, sea glorificado. Padre, por favor, ayúdanos a ver tu gloria. Y te rogamos que si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, que tú le llames, por favor, al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Me acuerdo que cuando no era creyente, una de las cosas que más me llamaba la atención eran las anécdotas que se contaban de las cosas que sucedían después de la muerte. Me acuerdo que me encantaba sentarme con personas que muchos, yo no era creyente, ellos tampoco, y se empezaban a contar historias, ¿no? Que yo tengo un amigo que una vez vio al tatarabuelo que se le murió y se le apareció no sé qué, y estuvo charlando con él. Recuerdo una persona que decía que había tenido un infarto y había visto la luz después del túnel, y así nos intrigas. Y por más que sean personas ateas, que no creen en Dios, que ni siquiera creen que hay un Dios, cuando se saca el tema después de la muerte, nos intriga. Porque aunque de cierta manera algunas personas digan no creer, saben que un día enfrentarán la muerte. Y lo que nos intriga es, bueno, ¿qué pasará después de la muerte? Y por eso todas estas historias. ¿Seremos espíritus flotando por ahí por el mundo? ¿Se terminará todo? ¿Qué pasará después de la muerte? Bueno, en esta parábola
el Señor Jesús nos va a hablar de la vida después de la muerte. Y esto es una parábola es una historia, no es real, es una historia, pero a través de esta historia el Señor Jesús quiere dejarnos una enseñanza. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar? Que hay, en un sentido, vida después de la muerte. Que no todo se termina en la tumba, que hay un destino, o mejor dicho, hay dos destinos, solamente dos destinos, o salvación o condenación. Solo dos destinos. Y el Señor Jesús, a través de esta parábola, nos va a mostrar y enseñar eso. Y lo que me gustaría que podamos notar en esta parábola son tres cosas. En primer lugar, el Señor Jesús nos va a describir a dos personas, a un rico y a un pobre. En segundo lugar, el Señor Jesús nos va a describir el destino de estas personas. Y en tercer lugar, nos va a contar el mensaje que los llevó ahí. Entonces, tres cosas. En primer lugar, la descripción de estas dos personas. En segundo lugar, el destino de estas dos personas. Y en tercer lugar, el mensaje que los llevó ahí. Ahora, cuando el Señor Jesús generalmente cuenta parábolas o narra parábolas, tienen un contexto, ¿no? Y generalmente las da muchas veces después de que tuvo alguna discusión o de que hubo algún evento y Él quiere enseñar algo a través de las parábolas. Bueno, en este caso, el Señor Jesús viene teniendo, digamos así, un enfrentamiento con los fariseos que se creían justos por sus propias obras. Entonces el Señor Jesús en capítulo 16, Él cuenta varias parábolas. Recordarán la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, donde el Señor Jesús muestra cómo Dios Padre recibe a los publicanos y pecadores que los fariseos rechazaban. Y luego el Señor Jesús cuenta una parábola diciendo que debemos usar nuestro dinero para ganar personas para la eternidad. Pero noten lo que dice capítulo 16, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, escuchen esto, que eran avaros y se burlaban de él. Así que el Señor Jesús introduce esta parábola y en esta parábola están los fariseos presentes. Estos fariseos que amaban las riquezas. Así que el Señor Jesús, en un sentido, dirige la parábola a ellos. Y en esta parábola el Señor Jesús da dos extremos. Esta parábola hasta a veces parece absurda. Da dos extremos totalmente opuestos. Y en primer lugar, noten que el Señor Jesús, pensando en estos fariseos que eran avaros, Él comienza a contar esta historia. Y noten lo que dice el versículo 19. Había un hombre rico. Ahora los fariseos, estas personas a los cuales el Señor Jesús está dirigiendo esta parábola, eran personas adineradas, eran de la élite de los judíos. Así que ellos eran personas con mucho dinero. Así que el Señor Jesús se está refiriendo a personas adineradas, introduce un hombre rico. Pero como ellos eran adinerados, no introduce un hombre rico solamente, introduce un hombre bañado en oro, un hombre que, diríamos hoy, la junta en pala, que nada en billetes. Noten la descripción que el Señor Jesús da. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura era una tintura obtenida de un molusco, que era un proceso muy costoso. Así que tener toda una vestimenta de púrpura era algo sumamente caro. Algunos dicen que esta vestimenta eran vestimentas que le pertenecían a la realeza. Este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Este hombre se vestía con la mejor vestimenta. Para decirlo hoy en día, este hombre usaba trajes etiqueta negra, zapatos Louis Vuitton, relojes Rolex, manejaba una Ferrari, anteojos Ray-Ban, tenía una flota de autos en su casa, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz. Es un hombre sumamente adinerado. Pero el Señor Jesús sigue introduciendo lo adinerado que es este hombre. No solamente su vestimenta era de lo más espléndida, sino noten lo que dice ahí el versículo 19. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Este hombre, este rico, era un ostentoso. Este hombre estaba haciendo cada día fiestas para que todo el mundo se enterara del dinero que tenía. Eso es lo que hacían los fariseos.
A ellos les encantaba mostrar su riqueza. Entonces este personaje, comparado con los fariseos, era un hombre que le encantaba mostrar el dinero que tenía. Este hombre, por decirlo de alguna manera, invitaba a las personas a su casa, valuada en $10 millones, donde tenía pileta, jacuzzi, cancha de golf, cancha de tenis, cancha de pádel, donde se comía la mejor comida, donde había los mejores chefs, donde servían los mejores mozos. Pero la parábola nos dice acá que esto era cada día. Imagínense, hermanos, el dinero de este hombre. Los que nos hemos casado y hemos hecho alguna fiesta sencilla, hemos ahorrado, no sé, 1 año, 2, 3, lo que sea, para invitar a 50 personas, ahí unos sanguchitos, algo bien barato, y hemos ahorrado mucho dinero. Bueno, este hombre hacía esas fiestas, pero cada día. Imagínense en ese tiempo lo que eran esas fiestas, el dinero que incurría. Y este hombre cada día estaba haciendo fiestas. Había alguien que hacía eso, Salomón. Así que este hombre, tal vez, cuando está contando esta historia, nos viene Salomón a la mente, donde dice que en su tiempo había tanto oro que la plata no valía. Era tanto el dinero que tenía Salomón. Así que este hombre en esta historia no es un hombre rico, es un hombre sumamente adinerado. Es un hombre que tiene un dinero que ni siquiera lo podemos imaginar. Ahora los fariseos que están escuchando esta parábola, ellos están admirando a este hombre. Ellos están escuchando cuando Jesús está narrando esta historia. Y escuchan a este hombre tan adinerado. Y los fariseos lo están admirando. Porque según ellos, según los fariseos, ellos malinterpretaban Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29, donde Moisés da las bendiciones al pueblo de Israel que estaba por entrar a la tierra prometida. Y por resumirlo de alguna manera, les dice que si el pueblo de Israel que estaba por entrar a la tierra prometida obedecía, Dios los iba a prosperar como nación, y si ellos desobedecían, Dios los iba a castigar. Ellos habían malinterpretado eso, lo habían tomado para uno mismo. Entonces, según su teología, una persona que prosperaba económicamente era una persona bendecida por Dios. Es similar al Evangelio de la Prosperidad. Los pastores en el Evangelio de la Prosperidad, ellos predican que si Dios te ama, te va a dar dinero y salud. Y por eso son adinerados. Porque ellos supuestamente son la representación de lo que es un cristiano próspero. Si vos sos un cristiano próspero, Dios te va a dar dinero y te va a dar salud. Entonces ellos viven en mansiones porque es sinónimo, según ellos, de que Dios los está amando. Y si vos sos pobre, es que no tenés fe. Si vos estás enfermo, es que no tenés fe. Así que, por usar una ilustración, esto era similar a lo que pensaban los fariseos. Eso era su teología. En el versículo 14 leímos, ellos amaban el dinero. Así que estas personas que amaban el dinero están escuchando a este hombre tan adinerado y casi que lo están admirando. ¡Wow! Están pensando, qué hombre bendecido por Dios. ¿Cómo me gustaría ser ese rico? ¿Qué habrá hecho este hombre para ser tan bendecido por Dios? ¿Qué hombre piadoso debería haber sido? Tal vez es como cuando nos pasa a nosotros, empezamos a ver por la tele la vida de los famosos, empezamos a ver sus autos, los lugares donde se van de vacaciones, las casas que tienen, y de tanto que lo mirás, bueno, no sé si 3 autos, pero uno como esos me gustaría, ¿no? Así que este hombre rico es sumamente rico, y nos podemos imaginar a los fariseos. ¡Wow! ¡Qué hombre bendecido por Dios! Pero el Señor Jesús introduce otro personaje en la historia. Noten por favor ahí, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. La Reina Valera lo traduce bien, mendigo. La Biblia de las Américas lo traduce pobre. Hay básicamente 2 palabras para pobre. Una es una persona que tiene lo justo para llegar a fin de mes. Una persona que se levanta muy temprano, a la mañana, o sea, a las 6 de la mañana, se acuesta a las 11 de la noche, la está
luchando ahí, a veces, no sé, se saltea alguna comida, a veces no come, la está luchando, pero llega, ¿no? Cuenta las monedas, no se puede pedir una pizza, no puede ir a tomar algo, una coca en un kiosco, no es un hombre pobre, pero llega, a veces comerá solo arroz, solo fideos, pero este hombre llega. Pero hay otra palabra para pobres, que es tal vez una palabra que podría ser traducido como indígena. Alguien que ni siquiera tiene lo necesario para vivir. Alguien que depende 100% de la bondad de otros. Por eso la Biblia la Valera, la Reina Valera 60, lo traduce como mendigo. Esta es una persona que depende 100% de la bondad de otros. Si otro no tiene misericordia a esta persona, se muere. Porque no tiene trabajo, no tiene techo, no tiene manera de obtener comida. Depende 100% de que otros lo ayuden. Bueno, esta es la palabra que el Señor Jesús introduce acá. Así que presenta a un rico, sumamente rico, y presenta a un pobre, extremadamente pobre. Y nos dicen, noten ahí, que este mendigo estaba cubierto de llagas. Estas eran llagas que estaban abiertas, supurando. Estas llagas no estaban curadas, no estaban vendadas, no estaban suavizadas con aceite. Y la situación es tan terrible que cuando dice ahí en el versículo 20 que estaba echado a la puerta, en realidad la idea es que fue echado a la puerta. La situación de este mendigo era tan extrema que él ni siquiera podía, por sus propios medios, trasladarse hasta la puerta de este rico. Así que alguien, por misericordia a este mendigo, lo echa a la puerta de esta casa. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez al ver las fiestas que se hacían en esta casa, ver los autos, BM, Mercedes, Ferrari que entraban a esta casa, la gente adinerada con su riqueza, al ver la comida que se comía en estas fiestas, tal vez alguien pensó, bueno, alguien tendrá misericordia a esta persona y le dará algo. Así que lo voy a echar acá a la puerta para ver si alguien tiene misericordia. Y la situación de este pobre era tan extrema que él ni siquiera deseaba un plato de comida. Noten lo que dice ahí, versículo 21. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Este hombre lo único que quería era un poco de misericordia. Ni siquiera un plato de comida, ni siquiera un sándwich entero, aunque sea unas migajas. Pero el Señor Jesús le pone nombre a este pobre. No lo hace con el rico, no sabemos el nombre del rico, pero le pone un nombre. ¿Cómo le pone? Lázaro. Bueno, algunos eruditos han dicho que Lázaro es la forma griega del hebreo Eleazar, que quiere decir Dios ayuda, o Eleazar, que quiere decir Dios es mi ayuda. Y sabemos que los nombres en ese tiempo tenían significados, no es como ahora que les ponemos porque está de moda, ¿no? Sino que le ponían nombres porque tenían un significado. Así que si el Señor Jesús le pone un nombre en esta historia ficticia a este pobre, probablemente lo que quería transmitir es que este era un pobre, pero era un pobre que confiaba en Dios. No era cualquier pobre, era un pobre que confiaba en Dios. Así que ahí están los fariseos escuchando esta historia y nos podemos imaginar, luego de escuchar al rico, escuchar ahora a este pobre con tanta miseria, tal vez ellos están pensando, wow, ¿cuál habrá sido el pecado de este hombre para que Dios lo castigue de esta manera? ¿Qué habrá hecho este hombre para que Dios lo castigue de esta manera? Esa era su teología. Recordarán los discípulos en el Evangelio de Juan, cuando ven al hombre ciego, que le preguntan a Jesús, ¿quién habrá pecado? ¿Quién habrá pecado, este o su padre? ¿Quién? Porque esa es su teología. Si este hombre nació ciego es por su pecado. Así que los fariseos están escuchando esta historia y están diciendo, ¿qué habrá hecho este hombre tan grave para que Dios lo castigue de esa manera? Y al mismo tiempo están pensando, ¿qué habrá hecho este hombre rico para que Dios lo bendiga de esta manera? Pero en la historia hay algo que empieza a cambiar. Hay algo que, cuando vas escuchando, cuando ves una película
Y de pronto, esto me suena raro. Versículo 22. ¿Puedo pedir un vasito de agua? Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este pobre de pronto muere. No sabemos si muere a causa de las enfermedades que tenía, no sabemos si muere de hambre, no sabemos cuál es el motivo, pero este pobre muere y nadie, muchas gracias. Gracias. Este pobre muere y nadie lo nota. No sé si alguna vez te ha pasado o has escuchado alguna vez de un pobre, algún mendigo, tal vez, pienso que acá en la costa, al ser más chiquito no sucede tanto, pero allá en Buenos Aires pasa que ves a veces en Capital mucha gente tirada en la calle, durmiendo, y tal vez la gente pasa y siempre está la misma persona ahí tirada, durmiendo, y pasás y la ves, y la ves, y la ves, y un día pasás y no la ves más. Y nadie se pregunta nada. Un día dejaste de ver a esa persona ahí tirada y nadie se pregunta qué le pasó. Nadie lo llora, nadie se angustia, la vida sigue como si nada. Y eso es lo que el Señor dice acá, este pobre muere y ahí es donde la historia empieza, hay algo que no empieza a sonar bien. Del otro lado de la eternidad, Dios lo nota y envía a sus ángeles a llevarlo al seno de Abraham. Pero de este lado de la eternidad, nadie se entera. Estos hombres que entraban y mujeres que entraban a estas fiestas y lo veían tal vez a Lázaro siempre ahí tirado, un día entran, no está y nadie se pregunta nada. Pero noten lo que dice el versículo 22 y vemos otro contraste. Y murió también el rico y fue sepultado. Ser sepultado en ese tiempo era algo muy importante. Recordarán, por ejemplo, que cuando Saúl y Jonatán en el Antiguo Testamento los matan y los cuelgan, los israelitas van a bajar sus cuerpos para enterrarlo, porque era algo importante. Por eso una de las maldiciones para Jezreel era que no iba a ser sepultada. Así que era algo importante. Así que este mendigo muere, nadie lo nota. Pero este rico muere y es sepultado con los mejores honores. Nos podemos imaginar, hermanos, el funeral de este rico. Escoltado por las personas más importantes, llevado el cajón por los mejores hombres. Tal vez para dar un ejemplo de esto, cuando murió Néstor Kirchner, el anterior presidente, él se hizo un velatorio en la Casa Rosada que duró 4 días. Este velatorio fue filmado las 24 horas del día durante esos 4 días. Fueron celebridades, fueron presidentes, vicepresidentes, famosos, jugadores de fútbol, intendentes, presidentes de otros países. Todo el mundo se enteró. Bueno, nos podemos imaginar el entierro de este rico. Todo el mundo está llorando a este rico, todo el mundo está recordando las fiestas que este hombre hacía y todos lo están llorando en el funeral. Pero del otro lado de la eternidad, la historia empieza a cambiar. Alguien dijo lo siguiente: murió el mendigo y sus necesidades corporales llegaron a su fin. Murió también el rico y sus fiestas fueron interrumpidas para siempre. Así que en primer lugar vimos estos dos personajes, un hombre sumamente rico y un hombre sumamente pobre. Y si nosotros miramos la historia de este lado de la eternidad, a todos nos gustaría ser rico. Si nosotros miramos la historia de este lado de la gloria, todos nos gustaría ser rico. Pero del otro lado de la historia, de la gloria, vemos que la historia empieza a cambiar. Noten versículo 23. Y en el Hades, el rico, que fue el último que se nombró en el versículo 22. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Este hombre, no sabemos de qué murió, pero este hombre estaba disfrutando de las mejores fiestas. Este hombre no tenía tiempo para pensar en la eternidad. Este hombre estaba en sus fiestas pensando que su vida iba a durar para siempre. Este hombre tenía las mejores condiciones. No hay tiempo para pensar en la muerte, no hay tiempo para pensar en la eternidad. Tengo toda una vida por delante.
Pero en un instante su corazón dejó de latir y ahora este hombre está en tormentos. Este hombre saltó del placer extremo al sufrimiento extremo. La palabra ahí, tormentos, que se usa en la Escritura, es un estado de gran sufrimiento y angustia debido a la adversidad. Gran sufrimiento y angustia. El versículo 24 dice, estoy en agonía. Quiere decir, estoy padeciendo mucho dolor. Este hombre rico ahora está sufriendo, pero su sufrimiento es en extremos. Ni siquiera se nos cuenta que Lázaro, estando en la condición que estaba, no se nos dice que estaba atormentado. Porque la condición de este rico en muerte ni se compara con la condición de Lázaro en vida. Y la situación de este hombre es tan terrible, nota en versículo 24, que miren lo que pide. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Cuando vos estás sufriendo mucho, tus expectativas no son muy altas. Si vos estás sufriendo en tu cama, no estás pensando, Dios, te pido que puedo ir a Cancún este verano. No, estás pidiendo, Dios, a veces ni siquiera sacame el dolor. A veces oramos, Dios, aliviame un poco el dolor. Cuando vos estás sufriendo, tus expectativas no son muy altas. Así que este hombre ni siquiera pide salir de ese lugar de tormento. Este hombre pide un poco de misericordia, ni siquiera un vaso de agua, así como Lázaro pedía las migajas o anhelaba, que no se dice que las comiera, pero anhelaba las migajas. Este hombre anhelaba ni siquiera un vaso de agua, anhelaba un poco de agua sobre sus labios. Este hombre está sufriendo de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar. Ahora surge una pregunta, y no sé si te la estarás haciendo, te la habrás hecho en algún momento, pero me la he hecho obviamente al estudiar el pasaje, y es, ¿por qué el rico está en el infierno? ¿Por qué el rico está en el infierno? ¿Es por ser rico? ¿Es porque es pecado ser rico? Bueno, la respuesta es no, porque Abraham fue un hombre muy adinerado y estaba en el cielo. Así que, ¿por qué este hombre está en el infierno? Este hombre está en el infierno por incrédulo. Este hombre está en el infierno por no haberse arrepentido de sus pecados y haber puesto su fe en el Mesías. Este hombre, recuerden, está representando a los fariseos que no estaban creyendo en el Mesías, que estaba ahí presente. Así que este hombre fue al infierno por incrédulo. ¿Por qué digo esto? Noten que este hombre era un israelita. Versículo 24, él dice, Padre Abraham. Él reconoce que Abraham como su padre. Así que este hombre era un israelita. Y si era un israelita, él sabía que la ley de Dios está repleta, hermanos, repleta de mandamientos de ayuda a los pobres. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 10:18, que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Éxodo 22:22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. El Antiguo Testamento está lleno de mandatos de ayuda a los necesitados. Ellos, como nación, incluso debían dejar, cuando caían los frutos, no los debían recoger y dejarlo para los pobres. En la ley estaba eso. Porque Dios tiene misericordia, pero este hombre, vemos que no era un creyente, porque a este hombre no le importaba la ley de Dios. Este hombre ni siquiera anhelaba obedecer la ley de Dios, ni siquiera tenía ese anhelo. Obviamente nadie va a obedecer la ley de Dios a la perfección y en el Antiguo Testamento no se salvaban por obedecer la ley de Dios, se salvaban por fe, ¿no? Por la fe. Pero un hombre de fe era un hombre que iba a anhelar obedecer la ley de Dios. David fue un hombre que ha pecado, pero David anhelaba obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque era un creyente. Así que si este hombre era un creyente, iba a anhelar obedecer la ley de Dios. Pero este hombre que hacía banquetes cada día no era capaz de darle un plato de comida a Lázaro. Ni un sándwich, nada. Eso mostraba la impiedad de este hombre. Ahora noten que este hombre lo conocía a Lázaro. No es que pasaba desapercibido porque dice que alzando sus ojos vio a
a Lázaro. En el versículo 27 dice que envía a Lázaro a la casa de su padre para que si sus hermanos lo veían resucitado, o sea que lo conocían, creyeran. Así que no solamente él, vamos a decir así, este mendigo era conocido en toda la casa del rico, pero aún así este hombre nunca, jamás mostró misericordia de Lázaro. Los perros, dice que lamían sus llagas, probablemente como una referencia a aliviar el dolor. Los perros que no tienen moral están teniendo más misericordia de Lázaro que este rico. Este rico no está en el infierno por rico. Este rico está en el infierno por impío. Este rico está en el infierno por incrédulo. Así que este hombre no es un estafador. No se dice que él haya obtenido todo ese dinero robándole a la gente, como encontramos otras historias. Este hombre no era un asesino, no era un abusador. En un sentido, este hombre era un hombre moral en un sentido, un hombre que obtuvo tal vez sus riquezas trabajando. Pero era un hombre que no había puesto su fe en el Mesías. Y eso se hacía evidente porque él no obedecía la ley. Si nosotros estuviésemos escuchando esta historia, cuando el Señor Jesús llega a esta parte diríamos, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo este hombre se va a perder? Este es el hombre que viene a la iglesia todos los domingos, que tal vez tiene un trabajo estable, que tal vez tiene una familia estable, que no roba, no defrauda. Este hombre solamente vive indiferente a Dios, nada más. Pero tiene una vida moral. ¿Cómo este hombre se va a perder? Este es el hombre que tal vez hace ciertas prácticas religiosas. Pero es el hombre que Dios no está en su ecuación. ¿Por qué? Porque no anhela vivir para Dios. No anhela obedecer a Dios como este rico no anhelaba obedecer a Dios. Dios no es su prioridad. Tal vez solo lee la Biblia por religión. Tal vez solo asiste los domingos para cumplir con su religión. Pero este es un hombre que no ama a Dios. Escucha la Biblia, pero lo hace de forma indiferente. Y en su vida hay evidencias de que no es un creyente. Hay evidencias. ¿Por qué hay evidencias? Porque no ama a Dios. Porque no tiene un deseo de obedecer a Dios. Pero a pesar de que hay evidencias de que Dios no está en su vida, a este hombre no le preocupa. Este hombre está pensando, tengo una vida por delante. Tengo muchos años. Seguramente voy a vivir muchos años más. Ahora no tengo tiempo para pensar en Dios, en la eternidad, en el cielo, en el infierno. No, ahora tengo que disfrutar de la vida. Más adelante lo haré. Tal vez hago ciertas prácticas religiosas. Eso debe ser suficiente. Pero no es suficiente. Este hombre debió haber puesto su fe en el Mesías. Este hombre debió haber creído que Jesús, y eso es lo que habían hecho los fariseos, que Jesús, que estaba ahí presente, es Dios hecho hombre, que vino a la tierra a vivir la vida que no podemos vivir y a morir en lugar del pecador. Este hombre debería haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Pero este hombre no lo hizo, porque pensó tal vez que más adelante iba a tener tiempo. Y tal vez es tu situación acá. Tal vez estás acá y pensás que tenés tiempo para arreglar tus cosas con Dios. Pensás que ya va a haber tiempo para hablar de Dios, que ya va a haber tiempo para pensar en Dios, para examinar a ver si sos un creyente. Pero tal vez un día, hoy, tu corazón deje de latir, o algún día tu corazón deje de latir y saltes de los bancos de una iglesia a la eternidad sin Dios. Yo creo que no hay nada más terrible que saltar de los bancos de una iglesia a la eternidad sin Dios. Nos dice que este hombre recibió sus bienes, probablemente dando la idea de que Dios le dio los bienes a este hombre para que este hombre lo reconociera a Dios, pero este hombre no lo hizo. Y aunque hay muchos muchos detalles en la parábola que no sabemos si son verdad, por ejemplo que una persona en el infierno pueda ver a los que están en el cielo, no lo sabemos, pero sí sabemos algo que es claro en la parábola, y es que el infierno es un lugar real. ¿Por qué lo sabemos?
porque se enseña por toda la Escritura. Solamente les cito algunos versículos. Marcos 9:45, el Señor Jesús dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Segunda Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Apocalipsis 14:10, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será, escuchen, atormentado, estando en tormentos. Y será atormentado con fuego en esta llama y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Podría Apocalipsis 20:10, etc. Claramente el infierno es un lugar real. Es un lugar donde las personas no mueren, donde el fuego nunca se apaga y donde las personas sufren pagando el castigo de sus pecados que nunca terminan de pagar por toda la eternidad. Así que claro que el infierno es un lugar real. Y la Biblia nos dice: hoy es el día de salvación. Hoy Dios te ofrece salvación. Hoy Dios te dice que si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, vas a tener vida eterna. No hay posibilidad de que no la tengas. Si vos acudís a Él, si vos corres a Cristo, si vos te arrepentís de tus pecados y crees solamente que la única manera de salvarte es por fe en lo que Él hizo en la cruz, vas a ser salvo. Pero si vos lo rechazás, pensando que tenés muchos años, pensando que tal vez hay tiempo para eso, que ahora hay que disfrutar más de la vida, tal vez el día que tu corazón deje de latir, o tal vez no, el día que tu corazón deje de latir, ya no vas a tener segunda posibilidad. Ya no hay purgatorio, nadie puede hacer oraciones por vos para que salgas de ese lugar, ya no hay misericordia, ya no hay más gracia, solamente castigo y eternidad. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde se perderán eternamente. Por eso yo te ruego, si vos no sos un creyente, considera el Evangelio, porque no es chiste, porque hay una eternidad y vos la vivirás con Dios si has puesto tu fe en Cristo, o en la condenación pagando tus pecados que nunca vas a terminar de pagar. Pero noten que en la parábola se vuelve a dar otro contraste. Nos dice, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquel que estaba disfrutando de las fiestas, de pronto alza sus ojos estando en tormentos. Aquel que estaba siendo atormentado, de pronto es llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es esto del seno de Abraham? Bueno, es estar recostado cerca del pecho de Abraham. Recordarán que en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, se comía recostado. Por eso habla de Juan, que es el discípulo que estaba cerca del pecho de Jesús. Porque no se cenaba o se comía como nosotros comemos sentados, sino recostado. Así que este mendigo parece que ahora está en una cena. Que estaba echado a la puerta de la casa del rico, ahora está en una cena, está en una fiesta. Y en esta fiesta, este pobre Lázaro está en el lugar de mayor honor. Recuerden los fariseos, los judíos, Abraham, el padre de la fe. Este pobre Lázaro está en el lugar de mayor honor. Así que nos podemos imaginar a los fariseos escuchando esta parábola. ¿Qué hace ese pobre ahí? ¿Qué hace ese miserable? Ese es el lugar del rico. Pero es donde se encuentra Lázaro. Y ahora a Lázaro, que estaba siendo afligido en su vida, le espera disfrutar. Pero a diferencia del rico, este disfrute de Lázaro iba a ser por toda la eternidad. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Lázaro? ¿Por qué Lázaro fue al cielo? ¿Por ser pobre?
No es por ser pobre, es por haber puesto su fe en Cristo. La parábola no tiene el propósito de enseñarnos, en un sentido, sobre la justificación, pero claramente es por fe. ¿Por qué es por fe? Porque cuando el rico pide que se envíe a Lázaro, a la casa de su padre, Abraham le dice que oigan a Moisés y a los profetas. No le dice que vendan todos sus bienes para ir al cielo, no le dice eso. No dice que se vuelvan pobres. Le dice que oigan a Moisés y a los profetas. ¿Qué es eso? El Evangelio. ¿Qué debían oír de Moisés y los profetas? Lo que hablaban de Cristo. Y el rico dice que si supuestamente iba Lázaro, ellos se arrepentirán. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Así que ¿por qué este pobre estaba en el cielo? No por ser pobre, sino por ser creyente. Y como dije nuevamente, hay un montón de detalles que no sabemos si son así o no, pero lo que sí sabemos es que el cielo, hermanos, es un lugar real. Así como el infierno es un lugar real, el cielo es un lugar real. Cito solamente un pasaje, Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Quién es Él? Dios. Y ellos, los hombres, serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Claro que el cielo es una realidad. Y eso es lo que les espera a los creyentes. Así que pienso que al ver a este pobre, sufriendo, y luego en el cielo, nos hace recordar a nosotros, los creyentes, lo que nos espera. No por nuestros méritos, no por portarnos bien, sino por haber puesto nuestra fe en Cristo. Pero noten que esto es vivir por fe. Porque cuando vos estás, vamos a decir así, parado en la esquina, viendo lo que sucede en esa fiesta, en esa casa, y viéndolo a Lázaro ahí, no estás viendo lo que pasa del otro lado de la eternidad, no lo estás viendo. Es por fe, hermanos, es por fe que lo contemplamos. En un sentido, cuando vos vivís para el aquí y ahora, lo ves y lo tocas, pero cuando vivís para lo eterno es por fe. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior, su cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El vivir para lo eterno es vivir por fe. Pablo dice, mi cuerpo se va desgastando. Imaginemos a Pablo azotado, naufragio, hambre, desnudez, frío, peligros. Nos vamos a imaginar a Pablo sumamente un hombre, no sé, tal vez que deforme casi. Pero este hombre dice, aunque mi cuerpo se va desgastando, estas tribulaciones son momentáneas, pero yo por fe, dice Pablo, espero la gloria eterna. Esto que yo paso produce en mí un eterno peso de gloria. Esto va a pasar, dice Pablo. Claro que vale la pena vivir para lo eterno, porque esto va a pasar y un día abriré mis ojos en la eternidad con Dios. Claro que vale la pena. Y tal vez esto me hace pensar que nos cuesta vivir por fe, porque es por fe. Porque cuando vos te compras tu 0 kilómetro y salís de la concesionaria manejándolo, lo estás viendo, estás oliendo el olor a nuevo, lo estás viendo. Cuando vos, no sé, vas acá no hay shopping, pero vas a la peatonal, a la 2, y te compras toda la ropa y salís lleno de bolsas, lo estás viendo, lo disfrutás en el momento. Pero cuando vos
invertís tu vida para vivir para lo eterno, no lo estás viendo en un momento, en un sentido. Lo crees por la fe. Pablo en un sentido estaba siendo latigado ahí, 39 azotes, 40 azotes menos 1, siendo latigado, sufriendo naufragio, pasando hambre. Y no está viendo en esta vida en un sentido, no está disfrutando, pero él sabe que le espera el disfrute por la eternidad. Por eso pienso, hermanos, que al ver el destino de este pobre, estando con Dios, nos debe hacer recordar que vale la pena vivir para la eternidad. Vale la pena. En este mundo no esperemos aplausos. Aunque ahora parece que ser cristiano es salir por YouTube, que te pongan likes y todos te firmen el Facebook. Pablo dice que las personas los veían a ellos como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ser un apóstol en ese momento no era algo muy reconocido. El mundo los despreciaba. Los judíos los despreciaban porque no eran de su élite. Los griegos los despreciaban porque no eran como sus filósofos. Eran despreciados. Pero ellos vivían de esa manera porque sabían que había una eternidad donde ellos iban a disfrutar por toda la eternidad. Ellos estaban dispuestos a no disfrutar nada en esta vida, a desgastarse, a dejarlo todo para el Señor, porque sabía que un día abrirían sus ojos en la presencia de Dios, donde ya no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Claro que vale la pena vivir para lo eterno. ¿Y quién es una persona que vive para lo eterno? Bueno, una persona que se levanta a la mañana, tiene un tiempo con el Señor y va a hacer su trabajo para glorificar a Dios, es una persona que vive para lo eterno. Un esposo que está amando a su esposa es una persona que está viviendo para lo eterno. Un padre que están criando a sus hijos en el temor del Señor son padres que están viviendo para lo eterno. A veces no es solamente irse al África, no es solamente ser azotado. Vos vivís para lo eterno cuando estás negándote a vos mismo y levantándote más temprano para leer la Escritura. Te estás negando a vos mismo porque vale la pena, estás viviendo para lo eterno. Cuando te negás a vos mismo para invertir tu tiempo en otros, estás viviendo para lo eterno. Cuando estás predicando el Evangelio, a pesar de que tal vez te burlen en la cara, pero lo estás haciendo porque vale la pena, porque hay una eternidad, porque estás anhelando llegar al cielo y que Dios te diga, bien hecho, buen siervo y fiel. No perfecto, no que nunca pecaste, pero que fuiste fiel, que como esposo fuiste fiel, que como esposa fuiste fiel, que como padre fuiste fiel, que como empleado fuiste fiel, que viviste para su gloria. Eso es vivir para lo eterno. Y obviamente que vivir para lo eterno también implica servir a nuestros hermanos. Pablo dice que él se desgastaba por amor de vuestras almas, de los corintios, que lo estaban criticando. Claro que vivir para lo eterno es sacrificarse por otros, es tal vez dejar tus comodidades, dejar lo que te gusta para servir a otros, ¿no? Ese es el ejemplo de Cristo. Dejó su gloria para servirnos. Pero ¿por qué vale la pena? Porque hay una eternidad. A veces tenemos como esa imaginación de vivir para lo eterno, donde estamos todo el día cantando, felices, saltando una pata, y el servicio al Señor no es así. Pablo dice que él, sobre todas esas cosas, tenía el peso por la iglesia. Vemos a Pablo todas las cosas que pasó, y no solamente físicas. Fue criticado, fue desechado, fue dejado solo. Pero ¿por qué él lo soportaba? Porque sabía que había una eternidad. Cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos que hay una eternidad y bajamos la vista, empezamos a vivir para aquí y el ahora. Lo único que importa es ganar más plata, comprarme un mejor auto, refaccionar mi casa, irme de vacaciones, no sé, lo que sea. Porque bajo la mira, porque pienso que esta vida es todo. Pero cuando recordamos, hermanos, como este pobre, que aunque este pobre haya, sufrido ahí 20 años, 30 años, ahora le espera una eternidad. Pero nadie le quitará ese placer. Ahora, cuando vivimos para las cosas de este mundo, un día estaremos delante del Señor. Y si somos creyentes, 1 Corintios 3, estaremos en el cielo, porque no es por obras, es por la fe en Cristo. Pero diremos, desperdicié mi vida. ¿Para qué? ¿De qué me sirvió el auto 0 kilómetros? ¿De qué me sirvió? Y solo para terminar, me gustaría ver el mensaje que los llevó ahí. El mensaje que los llevó ahí. Vimos la descripción de estos dos hombres, el destino de estos dos hombres y por último el mensaje que los llevó ahí. Noten por favor versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen
óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, algunos dicen que tal vez hay una especie de reproche de que este hombre, algunos dicen que, bueno, que en el infierno las personas no dejarán de pecar. Así que probablemente este hombre no está sintiendo misericordia ahora de sus hermanos, sino tal vez hay una especie de reproche. Abraham, que alguien les vaya a advertir, como no me advirtieron a mí. Abraham, que alguien vaya y les advierta para que ellos no estén como yo en este lugar, porque nadie les advirtió. Este hombre era un judío. Aunque fuese un gentil, tampoco te podría meter esa excusa por Romanos capítulo 1, pero este hombre era un judío y este hombre tenía la ley. Y Abraham le dice, no hace falta. Tienen la palabra de Dios, tienen la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. En ese momento todavía no se había empezado a escribir el Nuevo Testamento. Así que tienen toda la ley y los profetas que hablan de Cristo. Pero noten lo que dice este hombre, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Les suena algo eso? Eso no es suficiente. Si alguien se levanta de los muertos, hay obvio que van a creer. Suena familiar, ¿no? Si hacemos tal milagro, si hacemos esto, si resucitamos ahora acá un muerto, todos van a creer. Si traigo acá a no sé qué hombre a una banda de rock, si se convierte Messi y les predica el evangelio, se van a creer, ¿no? Algo externo, no. La escritura no es suficiente. Necesitamos algo más. Y lo pensaste tal vez alguna vez, ¿no? Estás leyendo este pasaje y, che, qué inteligente, esto es verdad. Le aparece Lázaro ahí, imagínate la situación. Lázaro resucitado y le dice, vengo del otro mundo. Y les diríamos, claro, se van a convertir. No, porque no es un problema de evidencia, es un problema de corazón. El motivo por el cual el hombre no cree no es por falta de evidencia, es por falta de corazón. Porque luego sucedió algo así. Luego hubo un hombre llamado Lázaro, real, no ficticio, que murió y al tercer día Cristo lo resucitó. Y dice Juan 12:10, el Evangelio de Juan. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, al que acababa de resucitar, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando Lázaro resucita, los fariseos lo quieren matar, porque no es un problema de evidencia, es un problema de corazón. Así que tal vez pensaba como aplicación, a veces cuando vamos a predicar el Evangelio, pensamos, bueno, voy a diluir un poco el mensaje, si le digo esto se va a ofender, no, si le digo tal cosa va a creer. Hermano, predica el Evangelio tal cual es. No lo cambies, no lo tuerzas, no lo diluyas, no lo acomodes, no bajes sus estándares. Predica el Evangelio tal cual es. Pablo dice, los judíos buscan señales, los gentiles buscan cosas elocuentes, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No me importa lo que la gente quiera. Yo les predico lo que la Biblia dice y la Biblia es suficiente porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y vos le predicás el Evangelio y Dios de pronto dice, sea la luz. Y la persona es salva. No debemos torcer el mensaje, no debemos acomodarlo, no debemos bajar el estándar. Y termino con esta cita de J.C. Ryle. Dice lo siguiente, si deseamos hacer el bien, no nos avergoncemos jamás de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate si quieres y tienes la oportunidad por las almas de los demás. Emplázalos a reconsiderar sus caminos, empújalos con santa violencia a que vengan, depongan sus armas y se entreguen a Dios. Ofréceles la salvación plena, gratuita e inmediata.Ínstalos a aceptar a Cristo y todos sus beneficios. Pero di la verdad y toda la verdad en tu obra. Avergüénzate de utilizar las malas artes de un sargento reclutador. No hables solo del uniforme, la paga y la gloria. Habla también de los enemigos, la batalla, la armadura, la vigilancia, las marchas y la instrucción. No te limites a presentar una sola vertiente del cristianismo.
cuando hables de la cruz en la que murió Cristo para redimirnos, no oculte la cruz de abnegación que es preciso acarrear. Explícales con todo detalle lo que el cristianismo comporta. Ruega a los demás que se arrepientan y acudan a Cristo, pero pídeles a un tiempo que calculen el precio. No predicamos un evangelio que dice, vení a Cristo y tu matrimonio se va a arreglar, vení a Cristo y tus problemas te van a solucionar, vení a Cristo y vas a conseguir trabajo. Ese no es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos es tomar la cruz y seguir al Señor. Arrepentite de tus pecados y seguir al Señor. Aunque eso implique sufrimiento, desgaste, aunque eso implique perder tu vida, el que pierde su vida por causa del Señor la va a hallar. Así que el evangelio que predicamos es arrepentite de tus pecados y seguir al Señor. Y en ese seguir al Señor va a haber sufrimiento, va a haber lucha, va a haber prueba, pero si te has arrepentido y has puesto tu fe en Cristo, obtendrás la vida eterna. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la eternidad que nos espera, aquellos que hemos confiado en ti, Señor, aquellos a los cuales tú les has dado vida y les has dado fe y les has dado arrepentimiento para que podamos creer en ti. Gracias, Señor. Gracias porque un día te veremos, pero no porque hayamos hecho bien las cosas, sino solamente por lo que Cristo hizo a nuestro favor, por su muerte y por su resurrección. Pero también, Señor, te pedimos perdón por las veces que vivimos para nosotros mismos. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces dudamos de que hay un cielo, dudamos de que te veremos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces amamos más las cosas de este mundo de lo que te amamos a ti, Señor. Muchas veces estamos más preocupados en el aquí y el ahora que en la eternidad. Te pedimos perdón, te damos gracias por Cristo que ha pagado por ese pecado. Y te rogamos que tú levantes una iglesia aquí, Señor, que predique tu evangelio con fidelidad, que lo proclame. Señor, que más personas te puedan conocer por medio de la predicación fiel de tu palabra, por favor, Señor. Te ruego por mis hermanos que están aquí y por mí, Señor, que tú nos ayudes, por favor, Padre, a vivir para lo eterno. Pero también te ruego, por favor, Padre, que no permitas que ninguno de los que esté acá sentado un día abra los ojos en el infierno, Señor. Por favor, no lo permitas, Dios. Ten misericordia de él o de ella. Padre, llámale, por favor, al arrepentimiento y a la fe. Por favor, Señor, que pueda ver la hermosura de Cristo, que pueda ver la preciosura del Evangelio y pueda correr a ti, Señor. Por favor, Padre. Te lo rogamos a ti porque tú eres el único que puede salvar. Oramos en Cristo Jesús. Amén.